do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? Antecedentes históricos. Napoleón Bonaparte logró en el ámbito militar unificar una especie de Unión Europea. Sin embargo, la actual Unión Europea se manifestó a partir de diversas propuestas al final de la Segunda Guerra Mundial. Al término de este hecho histórico, los países europeos se encontraban en una situación económica desorganizada y empobrecida, por lo que fue necesario unificar los estados para erradicar los conflictos y trabajar sobre las condiciones precarias que a consecuencia de la guerra se suscitaron. George Marshall, en 1947, declaró que el Estado americano apoyaría fortalecer la paz y la estabilidad política y económica de Europa. Para ello estructuró un plan de reconstrucción de carácter global denominado Plan Marshall. Entre los países que adoptaron este plan fueron Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda e Italia, entre otros. Con los recursos recabados, los países involucrados reconstruyeron su territorio e infraestructura. Para gestionar la ayuda del Plan Marshall, los países afectados formaron la Organización Europea de Cooperación Económica. Ante la fuerza política y económica de los Estados Unidos de América por un lado y por el otro de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, los países del centro europeo se vieron con la necesidad de formar una barrera económica, científica, cultural y social. Posteriormente, el británico Winston Churchill organizó el movimiento de la Unión Europea. En La Haya, en 1948, se organizó un congreso al respecto, que contó con la presencia de grandes personalidades influyentes para la creación de la Unión Europea: Churchill, Spaak, Adenauer, Monnet y entre otros. La integración de la Unión Europea dio pasos a relaciones políticas, sociales y comerciales, donde resaltan los siguientes tratados: Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y Tratado Constitutivo de la Comunidad de la Energía Atómica. Tratado de la Unión Europea. En la ciudad holandesa de Maastricht, en diciembre de 1991, se aprobó el Tratado de la Unión Europea, también como el Tratado de Maastricht. Se firmó oficialmente en febrero de 1992 y entró en vigor en noviembre de 1993. A partir de la firma de este tratado, el nombre Comunidad Europea se transforma oficialmente en Unión Europea. Fines primordiales del tratado. Promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores. Fortalecimiento de las cohesiones económicas y sociales. Establecimiento de una unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única. Conformar la identidad europea en el ámbito internacional, mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que incluya, en el futuro, la definición de una política de defensa que podría conducir en su momento a una defensa común. Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión y mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, al asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la delincuencia. La utilidad. Nosotras vemos una utilidad primordialmente comercial, puesto que si el objetivo es buscar un beneficio económico para todos los estados, a pesar de ser tan diferentes, todo acuerdo podrá servir de apoyo para los estados miembros en sus finanzas particulares. Además, no existen complicaciones en cuanto a conversión de divisas. A fin de cuentas, es la misma moneda. Todos tienen el mismo valor, y así no hay discrepancias en cuanto a la valoración, poniendo, por ejemplo, mercancías en tránsito entre estados miembros. Nosotros, como país, podemos aprovechar la unificación de la moneda. Tenemos a nuestro alcance varios productos de origen de los países miembros, es decir, podemos adquirir un producto de Italia o de Francia, que son totalmente diferentes, cuyo precio tendrá como base la misma moneda. Situación diferente que si aún tuviéramos sus monedas anteriores y que posiblemente la conversión a la moneda mexicana tuviéramos diferentes valores. También, si firmáramos tratados sobre avances tecnológicos o medidas ambientales, tendríamos la posibilidad que conozcan en todo el país miembro
todo aporte sin tener que estar firmando tratados con cada uno, y viceversa. Es decir, podemos compartir tecnología o medidas ambientales con un ente internacional cuyos Estados miembros son diferentes en culturas y tecnología. Casos reales del Tratado de la Unión Europea. Como el objeto principal del tratado es la unificación de los Estados europeos en la actualidad, la única aplicación que tiene este tratado es mediante la actuación de la Unión Europea como la conocemos actualmente. Entre las noticias, el 17 de febrero del 2011, la Unión Europea ratificó el primer tratado de libre comercio con Corea del Sur. Por el acuerdo que entrará en vigor el junio próximo, se da por suprimido el 98% de los aranceles y otras barreras comerciales a los productos agrícolas, bienes manufacturados y servicios en los próximos 5 años. La Unión Europea ha hecho una cláusula de salvaguardia diseñada para proteger las industrias textil y automotriz de exportaciones masivas surcoreanas. Al mismo tiempo, Corea del Sur se comprometió a no aplicar a los fabricantes de vehículos europeos su normativa sobre emisiones CO2. El tratado cubre asimismo actividades relacionadas con el comercio, como las licitaciones y los derechos de propiedad intelectual, e incluye una cláusula sobre estándares laborales y medioambientales. Según el Comisario Europeo del Comercio, Karel de Gucht, los sectores químico, farmacéutico, agroalimentario y bebidas alcohólicas deberán ser los mayores beneficiados en la Unión Europea. Los efectos en la actualidad del tratado en la Unión Europea se pueden apreciar en las negociaciones que hace la Unión Europea con otros países candidatos a la adición de esta comunidad, es decir, la unión por base de la ampliación. La Unión Europea está abierta a cualquier país europeo que sea democrático, tenga una economía de mercado y posea la suficiente capacidad administrativa para asumir los derechos y las obligaciones de los Estados miembros. Esto quiere decir que la ampliación es un proceso abierto. En octubre del 2005, antes de la incorporación de Bulgaria y Rumania, se habían iniciado negociaciones con otros dos países candidatos, Turquía y Croacia. Las negociaciones con Croacia podrían finalizar dentro de los pocos años. Con Turquía, sin embargo, se prevé que duren. La antigua República Yugoslava de Macedonia presentó en marzo de 2004 una solicitud de ingreso que la Unión Europea admitió formalmente, pero no hay aún una fecha para el comienzo de las negociaciones. La Unión Europea se plantea ahora su ampliación a los Balcanes occidentales, lo que incluiría a Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Albania. Confía en la vocación de estos países de convertirse en miembros una vez que estén preparados.